Música, un mundo en movimiento. Si se maneja con cuidado, la energía eléctrica puede ser una de las herramientas más útiles y poderosas con las que cuenta el ser humano. Desde los 300 amperes necesarios para mover este monstruo de la minería, a la pequeña cantidad de corriente necesaria para estimular tus músculos. La energía eléctrica es uno de los impulsores principales de un mundo en movimiento. Circuitos eléctricos, la ley de Ohm y energía. La energía eléctrica es tan común en estos días que es difícil imaginar la vida sin ella. En este programa investigaremos aún más sobre los principios del trabajo en los circuitos eléctricos. Aprenderán a calcular la corriente, la resistencia y el voltaje mediante la ley de Ohm, y también aprenderán a reconocer algunos de los peligros de la corriente eléctrica y cómo evitarlos. ¿A qué se debe el disfraz, Deirdre? Estoy tomando medidas de seguridad. ¿Qué te preocupa? Utilizas la electricidad todos los días. Solo estoy siendo cuidadosa. Desde que descubrió que es un resistor, Deirdre se niega a utilizar electricidad sin usar este equipo. Me alegra que pongas tu conocimiento a trabajar, pero eres un resistor bastante bueno. No necesitas llegar a ese extremo. ¿Sí? ¿A qué te refieres con bastante bueno? Investiguemos un poco acerca de la resistencia para que comprendan lo que les quiero decir. Una corriente eléctrica es el flujo de una carga eléctrica. Los instrumentos que utilizan corriente eléctrica, como los radios y computadoras, proporcionan una trayectoria de conducción llamada circuito. En los diagramas de circuito, una pila se indica con una línea larga que representa la terminal positiva, paralela a una línea más corta que es la terminal negativa. La pila aumenta el potencial eléctrico de las cargas que fluyen a través de esta. Y el dispositivo que transforma esa energía eléctrica en otra forma de energía se llama carga o resistor, que se representa aquí como una línea en zigzag. ¿Ven? Ese es el punto. Soy un resistor y los resistores transforman la energía. ¿Pero eres un buen resistor? Es excelente. Por eso no necesita todo esto. De hecho, lo sé, pero no estoy segura de comprender. No es tan complicado. Esta es una pequeña demostración que podemos usar para mostrar que la resistencia de la piel depende del área de contacto entre la piel y los electrodos. Esta es una manera de ilustrar lo que sucede. Tienes la piel, que por supuesto es muy delgada. En medio tenemos el tejido del cuerpo y después tenemos la piel del otro lado. Estos dos son los electrodos. Este es el positivo y ese es el negativo. En este caso, la corriente pasa a través de aquí hasta acá y luego acá. Sostén esta barra con una mano y esta otra con la otra. Veremos un tipo de corriente que atraviesa tu cuerpo. Bien, los brazos me cosquillean. Sí, así es. Se debe a que una corriente de 2.0 miliamperes aproximadamente está fluyendo a tu cuerpo. Tal vez has escuchado que el agua y la electricidad no son buena combinación. El agua es bastante peligrosa cuando está en presencia de la electricidad. Vamos a hacer otro experimento, aunque puede ser muy peligroso, así que no deben intentarlo en casa. Aquí tengo un par de recipientes con agua común. Mete las manos en los electrodos y sosténlos. Son aproximadamente 4 miliamperes. ¿No sientes una sensación muy extraña en los brazos? Claro que sí. Es evidente que ahora hay una corriente mayor, la sensación más fuerte, ¿o no? Sí, mucho más. Mucho más. He escuchado que uno no debe tener radios o cualquier aparato eléctrico en el baño. ¿Por qué eso es peligroso y este experimento no? El peligro principal radica en el voltaje, que es mucho mayor que el que utilizamos aquí. Aquí tenemos 12 voltios, mientras que el voltaje en una toma de corriente en casa es de 120 voltios. Es 10 veces mayor, y si el voltaje es 10 veces mayor, bajo las mismas circunstancias, la corriente será 10 veces mayor. Esa es la clave. Como eres un muy buen resistor, reduces la corriente que pasa a través de ti. Y al reducir la corriente se reduce la energía transferida. Correcto. Me siento mucho mejor ahora. Pero si la resistencia de nuestra piel puede cambiar, ¿también cambia la resistencia de otros materiales? Sí. ¿Dijiste O?
¿O dijiste ohm? La resistencia es una propiedad de la materia, así como lo es la densidad. Bajo condiciones normales podemos determinar la densidad de una sustancia, pero si cambiamos la temperatura, por ejemplo, la densidad también cambia. La resistencia es similar, depende del tamaño y forma de un objeto y también de la composición del mismo. Con este equipo pueden medir cómo la corriente, voltaje y resistencia están relacionados. ¿Qué son estas cositas? Son resistores. Transforman la energía eléctrica en energía térmica. Entonces podemos utilizar la fuente de voltaje para variarlo. ¿Y podemos medir la corriente mediante el ómmetro? Sí, muy bien. Vamos a tomar mediciones de la corriente, pero debemos hacerlo muy rápido, ya que el calor de los resistores puede alterar los resultados. Está bien, empecemos. El ómmetro se utiliza para medir la corriente que fluye a través de un circuito. Toda la corriente debe pasar a través de él para obtener la medición. Así que el ómmetro tiene que ser parte del circuito. A esto le llamamos conexión en serie. Así podemos medir la corriente a medida que cambia el voltaje. Con 9.0 voltios tenemos una corriente de 0.93 amperes. Ahora, ¿qué tienen estos datos? ¿Pueden hacer una gráfica? ¿Cuál es la variable manipulable? Es el voltaje. Variamos el voltaje y medimos la corriente resultante. Correcto. Por lo general, en una gráfica representamos la variable manipulable en el eje de las X, pero en este experimento será más útil si lo colocamos en el eje de las Y. Está bien. ¿Podemos hacer un dibujo razonable en el pizarrón? Entonces, la corriente estará en el eje de las X y el voltaje en el de las Y. ¿Se ve bien? Cuando vaciamos los datos, podemos ver que el patrón de los resistores es muy claro. Los valores que Jennifer y Deirdre midieron se muestran en la parte inferior. Se marcan en la gráfica, la corriente en el eje de las X y el voltaje correspondiente en el eje de las Y. Una vez que se vacían todos los valores, se dibuja una línea que los incluya a todos. En este caso, la línea que resulta es recta. El mismo procedimiento se hace con los datos obtenidos en el segundo resistor. De nuevo, obtenemos una línea recta. Así que la relación de ambos resistores se representa con líneas rectas. Bien hecho. Ahora sería interesante establecer cuál es la pendiente de esta gráfica. La pendiente es elevación sobre el recorrido. Así que necesitamos utilizar una gráfica bien dibujada para poder determinar la pendiente. Es verdad. Y este dibujo no será de mucha ayuda, pero pueden hacer alguna predicción basándose en él. Es una línea recta, lo que significa que la pendiente tiene un valor constante. Buen razonamiento. ¿Y qué me pueden decir de las unidades? La elevación es voltaje que se mide en voltios. Y la trayectoria es corriente que se mide en amperes. Así que las unidades de la pendiente son voltios sobre amperes, cualquiera que sea su significado. Genial. Un voltio sobre amper se conoce como un ohm. Y su símbolo es la letra griega omega. Para determinar la pendiente de una línea, elijan dos puntos convenientes y calculen el cambio vertical entre ellos, es decir, la elevación. En este caso es 6.8 voltios. También calculen la diferencia horizontal entre ellos o el trayecto. Aquí tenemos una diferencia de 0.15 amperes. La pendiente es elevación dividida entre trayectoria, así que sustituimos los valores. La pendiente es 6.8 voltios divididos entre 0.15 amperes, lo que nos da una pendiente de 45 voltios sobre amper o 45 ohms. Investigaciones sobre la relación entre corriente y voltaje ayudaron a George Simon Ohm, un físico alemán, a descubrir que en algunos resistores, sobre todo muchos metales, la relación de voltaje entre corriente arrojaba una constante. La relación indica el valor de la resistencia del objeto que se está midiendo y se conoce como la ley de Ohm. Ahí la tienen, la ley de Ohm. El voltaje dividido entre la corriente nos da un valor constante.
Y esos valores son la resistencia del objeto. Sí. Sin embargo, observen que esa es una observación empírica. ¿Quieres decir que se basa en un experimento? Así es. La ley de Ohm nos da el valor de un resistor, pero si cambiamos el objeto, obtenemos una resistencia diferente. Obviamente. Tal vez, pero si cambiamos las condiciones del objeto, por ejemplo, lo medimos cuando está frío y después cuando está caliente, su resistencia también va a cambiar. Vaya ley, ¿no? Creo que es bastante útil. Cuando Jennifer y Deirdre aplicaron un voltaje de 1.0 voltios a este foco, midieron que la corriente que fluía era de 1.22 amperes y el foco emitía una luz roja. La resistencia se calcula mediante la ley de Ohm. En este caso, es 1.0 voltios dividido entre 1.22 amperes, lo que da una resistencia de 0.82 ohms. Cuando se aumenta el voltaje a 10 voltios, la lámpara se calienta al blanco y emite una luz blanca. La corriente se estabiliza en 4.10 amperes. Si aplicamos de nuevo la ley de Ohm, tenemos 10 voltios divididos entre 4.10 amperes. Así, a mayor temperatura, la resistencia del filamento es de 2.4 ohms, casi 3 veces la resistencia que tenía en la temperatura baja. Aunque la resistencia de un metal aumenta con la temperatura, algunos materiales como los semiconductores se comportan de manera opuesta. Su resistencia disminuye cuando aumentan de temperatura. Muchos aparatos electrodomésticos en realidad son resistores que transforman la energía eléctrica en energía térmica. ¿Pueden determinar el voltaje de la fuente de energía en este circuito? Claro. El diagrama muestra que la resistencia del resistor es de 4.5 ohms y la corriente que fluye es de 2.0 amperes. Si la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, entonces el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. La manera más común de escribir la ley de Ohm es B es igual a I multiplicada por R. Entonces, si multiplicamos 2.0 amperes por 4.5 ohms, obtenemos 9.0 voltios. Perfecto. Los resistores comerciales siguen un código de color para que sea fácil identificar su capacidad. Comúnmente los resistores se utilizan en aparatos eléctricos para controlar el flujo de corriente. Si tu piel es un resistor y suponemos que está seca, ¿cuánto voltaje necesitas para sentirlo? Sabemos que voltaje es igual a corriente multiplicada por resistencia. Y podemos usar 100.000 ohms como la resistencia de la piel seca. Eso es 1.0 por 10 a las 5 ohms. Y según el Dr. Hughes, se puede sentir una corriente de 1.0 miliamperes. Entonces, multiplicamos 1.0 por 10 a la menos 3 amperes por 1.0 por 10 a la 5 ohms. Y eso nos da 100 voltios, o 1.0 por 10 al cuadrado voltios. Que es mucho menor que el voltaje de las tomas de corriente normales, pero pongámoslo de otra manera. Para producir este voltaje necesitamos el equivalente a las pilas de 67 linternas. Eso no es muy reconfortante. Mucha gente piensa que es el voltaje el que daña, o el que lastima, e incluso el que mata. Pero en realidad es el amperaje. 80 o 20 miliamperes pueden ser fatales en un momento dado. Y cuando hablamos de miliamperes, muchos de los aparatos que utilizamos en la cocina, como el tostador o la cafetera, utilizan entre 6 y 10 amperes. Así que la posibilidad de lesionarnos está presente.
Los interruptores automáticos sirven para proteger cualquier aparato eléctrico que se tenga en casa. Es para proteger el cable. Si el cable solamente puede soportar 15 amperes, queremos asegurarnos que la carga no lo sobrepase y de ser así, verán que el interruptor se desconecta. Es un dispositivo de seguridad que evita que el conductor reciba un amperaje mayor del que puede soportar. En el caso del baño, siempre existe la posibilidad de una lesión ya que hay mucha agua. Sin embargo, la electricidad es necesaria en el baño para utilizar secadoras de pelo, tubos eléctricos, rasuradoras, etc. Así que lo que tenemos en el baño es un dispositivo especial que tiene un interruptor integrado. Lo que hace es que mide el voltaje que entra y sale. Si existe cualquier fuga a tierra, el dispositivo se desconecta. Lo que hace es eliminar los peligros en el baño. La corriente eléctrica que existe en los hogares es corriente alterna conocida como AC. Y la corriente que produce una pila química es corriente directa o DC. En el caso de la corriente directa, las terminales positiva y negativa de la fuente de voltaje no cambian. Así que los electrones siempre fluyen en la misma dirección, de la terminal negativa a la positiva. En el caso de la corriente alterna, los electrones siempre se alejan de la terminal negativa, al igual que en el caso de la corriente directa. Pero los generadores que producen la corriente alterna hacen que las terminales cambien de positiva a negativa. Así que la dirección de la corriente oscila. En la mayoría de los hogares en Canadá, la corriente cambia a una frecuencia de 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Aunque los principios son los mismos cuando se trata de corriente alterna, la matemática necesita unos pequeños ajustes. En este programa solamente estudiaremos la corriente directa. Muchos circuitos emplean fusibles para protegerse de las corrientes que son demasiado grandes. ¿Cómo funcionan? Aquí tenemos algunos modelos de fusibles. ¿Pedazos de papel aluminio? Claro, recuerden que la resistencia de un objeto depende de su forma y de su composición. ¿Significa eso que un pedazo mayor tendrá menos resistencia? Sí, así es. Actúa como un conducto más grande para la carga que fluye. Pongamos uno pequeño en el circuito y veamos qué sucede. ¿Quieren que yo lo haga? Adelante. Por lo general, los fusibles se colocan en puntos accesibles del circuito. De esa manera, cuando el fusible se quema, es fácil sustituirlo. Bien, estamos listas. Los fusibles trabajan de manera muy similar a este papel aluminio cuando la corriente es demasiado grande. ¿Se va la luz? El fusible interrumpe el circuito. En algún lugar en su casa hay un tablero de circuitos que tiene una versión un poco más complicada de este fusible, pero la función sigue siendo la misma, proteger el circuito de demasiada corriente. A mayor flujo de corriente, mayor transferencia de energía. Ya hemos visto que el cambio de energía en un circuito se calcula mediante la ecuación. Cambio de energía es igual a la carga multiplicada por el voltaje. Si sustituimos la carga por corriente multiplicada por tiempo y despejamos, veremos que el cambio de energía por unidad de tiempo es igual a la corriente multiplicada por el voltaje. ¿Creen que lo que acabamos de hacer se relaciona con la idea de potencia? El cambio de energía es trabajo. Bien. El trabajo realizado por unidad de tiempo es potencia. Muy bien. Así que delta E sobre T es igual a potencia. Aquí podemos colocar potencia en lugar de delta E sobre T. Y eso significa que la potencia es igual a I multiplicada por V. Así es. Igual que como lo usaron anteriormente, utilicemos el ejemplo de la piel para calcular la potencia de ese circuito. Utilizamos una corriente pequeña, 1.0 miliamperes. Bien. Y vimos que un voltaje de 1.0 por 10 al cuadrado voltios produce esa corriente en la piel. Muy bien. Así que multiplicamos. Adelante. Potencia es igual a 1.0 por 10 a la menos 3 amperes. Por 1.0 por 10 al cuadrado voltios. Estoy lista con la calculadora. Son 0.10 amperes voltios. Buen trabajo.
¿Pueden demostrar que esas unidades son unidades de potencia? Veamos. Un ampere es un coulomb sobre segundo. Y un voltio es un joule sobre coulomb. Correcto. Cancelamos los coulombs. Y nos quedan joules sobre segundo o watts, la unidad de potencia. Correcto. Muy bien hecho. Si sustituimos en la ecuación de potencia P es igual a I multiplicada por V, encontramos dos expresiones equivalentes de potencia. En lugar de voltaje, podemos usar corriente multiplicada por resistencia, lo que nos da I multiplicada por I multiplicada por R, o potencia es igual a corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia. Si partimos de la ecuación original y sustituimos la corriente por voltaje entre resistencia, obtendremos una tercera ecuación. La potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Así que pudimos haber hecho el mismo cálculo utilizando la ecuación P es igual a V al cuadrado entre R. Sustituiríamos 1.0 por 10 al cuadrado voltios como el voltaje que calculamos anteriormente. Y la resistencia que utilizamos para la piel seca fue de 1.0 por 10 a la 5 ohms. Y el cálculo nos da 0.10 watts. Profundicemos un poco más aplicando la ley de la conservación de la energía. Parece un equipo calorímetro. Sí, así es. Esta bobina es un resistor que transforma la energía eléctrica en energía térmica. ¿Cómo podemos medir la eficiencia de la transformación? Podemos utilizar las ecuaciones de potencia para determinar la energía eléctrica añadida al sistema. Bien. ¿Debemos transferir la energía al agua en el calorímetro? Correcto. Podríamos medir la energía térmica que ganó el agua si conocemos su masa, su capacidad térmica específica y el cambio de temperatura. Eso es MC delta T. Así es. ¿Pueden utilizar la ecuación de potencia para calcular la entrada de energía eléctrica? Sabemos qué potencia es corriente multiplicada por voltaje y podemos medir ambos valores. Potencia también es energía dividida entre tiempo, así que podemos escribir la ecuación de potencia como el cambio de energía dividido entre el tiempo es igual a la corriente multiplicada por el voltaje. Si multiplicamos ambos lados de la ecuación por tiempo, obtenemos que cambio de energía es igual a la corriente multiplicada por el voltaje y por el tiempo. Así que si medimos la cantidad de tiempo, la corriente y el voltaje, podemos determinar el cambio de energía. Perfecto. Así que organizaron sus datos en entrada de energía y energía ganada. ¿Cuál es la entrada? Empezamos con la energía eléctrica y la transformamos. Así que la cantidad de energía eléctrica es la energía de entrada. Sí, así que tenemos que medir la corriente promedio y el voltaje, así como el tiempo en que operamos el sistema. Buen trabajo. Entonces la energía ganada es... La energía térmica que ganó el agua. Ya registramos la masa del agua. Ahora necesitamos medir la temperatura inicial y final. Bien hecho. Una vez que revisen sus conexiones eléctricas, estarán listas para empezar. Bien. La temperatura inicial del agua es 24.8 grados Celsius o centígrados. Análisis de la energía eléctrica. ¿Cuál es la temperatura? 38.0 grados centígrados. Entonces el cambio es 38.0 menos 24.8, lo que nos da 13.2 grados centígrados. Bien. Ahora iniciemos el análisis para calcular la energía eléctrica transformada. Utilizamos la ecuación que vimos antes, es decir, delta E es igual a la corriente multiplicada por el voltaje y por el tiempo. Eso es 1.98 amperes. Por 10.0 voltios por 300 segundos. Listo. Que nos da 5.94 kilojoules. Excelente. Ahora utilicemos los valores del calorímetro para calcular la energía que ganó el agua. Análisis de la energía térmica. ¿Qué es MC delta T? Es decir, 100 gramos. Multiplicado por 4.19
Joules sobre gramos, grados centígrados, que es la capacidad térmica específica del agua según el libro, por 13.2 grados centígrados. ¿Qué es? 5.53 kilojoules. Buen trabajo. Análisis de eficiencia. Ahora, para calcular la eficiencia, dividimos la energía que obtuvimos al final del proceso entre la energía de entrada. Es decir, la ganancia térmica del agua dividida entre la energía eléctrica que le alimentamos. Y lo multiplicamos por 100 para calcular el porcentaje de transferencia. Buen razonamiento. Esto es 5.53 kilojoules de la energía térmica divididas entre 5.94 kilojoules de la energía eléctrica multiplicada por 100. Lo que nos da 93.1%. Buen trabajo. ¿Y qué les parece este nivel de eficiencia? No está mal, pero tampoco alcanzó el 100%. Ningún proceso lo logra. Este conductor de cobre desnudo es lo que llamamos cable a tierra. Es importante asegurarse siempre que su servicio esté conectado a tierra o que cualquier cosa esté conectada a tierra, ya que debemos proporcionarle a la electricidad una trayectoria a tierra. Esta siempre está buscándolo, así que queremos que su trayectoria a tierra no sea a través de uno mismo. Un eléctrico o cualquiera que esté trabajando con electricidad debe asegurarse que el circuito esté muerto, que no esté trabajando con un circuito vivo, es decir, que no esté trabajando con algún interruptor o cualquier dispositivo que tenga electricidad. Asegúrense siempre que los circuitos estén cerrados. Si alguna vez dudan de si están utilizando el interruptor adecuado, utilicen el interruptor principal, ya que este interrumpe toda la energía en la casa. Así pueden trabajar con seguridad y no tendrán el riesgo de electrocutarse. Jennifer, ¿crees que convencimos a Deirdre? Eso parece. Por lo menos ya no trae puesta la ropa de hule y esa es una buena señal. Nunca está de más tener cuidado. Estoy de acuerdo. ¿Qué fue lo que te convenció finalmente? Verás, la resistencia de mi piel es muy alta siempre y cuando esté seca. ¿Algo más? Sí, es bueno saber que debo ser el mejor conductor en ese momento para que la electricidad me elija como su trayectoria favorita. En realidad, la electricidad no elige. Sí, lo sé. De cualquier forma, mientras yo vea que cerca de mí hay algún circuito mejor que yo, Uno que no te incluya. así es. La corriente eléctrica es una fuente de energía muy eficiente. También es peligrosa si no se utiliza con cuidado. Pero podemos evitar riesgos cuando manejamos la electricidad si seguimos ciertas reglas generales. Les agradezco su compañía en este mundo en movimiento.